Comentario sobre la charla de Georgi Ivanovich Gurdjieff en Nueva York, febrero de 1924. Tema: se requiere un lenguaje preciso. Parte 1. El lenguaje hablado o escrito, es decir, la comunicación a través de palabras, es bastante impreciso. Carece de certeza en la exactitud de la transmisión de la idea, el conocimiento o la información que se quiere transmitir. Gurdjieff nos dice que cada palabra tiene un significado diferente para cada persona y que depende de la formación adquirida y fijada como un resultado final en su subconsciente, de la teoría o la educación y de la utilización práctica de esa palabra o experiencias en su vida. Y este depósito del significado de cada palabra se encuentra ubicado en los numerosos y distintos lugares de almacenamiento mecánico en la memoria del inconsciente. El ser humano tiene infinita capacidad de almacenamiento en las diferentes partes interiores: intelectual, emocional, motriz, y a la vez en cada parte hay infinita graduación, lo cual muestra que el significado de cada palabra que pueda extraerse conscientemente o salir mecánicamente de cualquiera de esas infinitas posiciones posibles donde anteriormente se haya almacenado. Esto se puede decir que es según el estado interior en una persona, que depende momentáneamente el significado de la palabra en ese instante. Esto me trae una conexión con el método utilizado por Carl Gustav Jung para el psicoanálisis del inconsciente en sus pacientes, que, para encontrar y conocer el núcleo del complejo neurótico, lo hacía pidiendo significado instantáneo, por asociación del paciente, de palabras dichas con un cierto sentido de búsqueda intencional del psicoterapeuta. Otro aspecto en donde se ve este conocimiento del significado aplicado a una palabra es, bajo mi propia opinión, y lo digo con un poco de sarcasmo, lo que deben conocer muy bien los políticos, porque lo aplican muy seguido, como por ejemplo para hablar durante 10 minutos y no decir nada. O si no, presenciar un debate entre políticos de partidos opuestos y constatar que es una discusión entre sordos, y así simplemente confundir a la mayoría de los oyentes. Otra constatación que he comprobado es que en las conversaciones familiares, amistosas o no, o simplemente informacionales, donde pueden los participantes en el intercambio o discusión aparentemente estar de acuerdo, y no obstante, si uno como observador ha dado un paso hacia atrás, es decir, ha tomado un poco de distancia en ese intercambio y además imparcialmente escucha y oye, podrá ver que el origen de la igualdad o del acuerdo en el significado de las palabras puede estar ubicado o provenir de lugares o niveles diferentes del interior de cada uno de los expositores, lo cual significa que aún estando de acuerdo pueden tener diferentes significados interiores. Ahora bien, se ve que la transmisión del significado, conocimiento o información deseado por el emisor no es recibido exacto por el receptor. Por lo tanto, la comunicación del lenguaje a través de palabras siempre puede traer dudas, aún pareciendo que sí se está totalmente de acuerdo. Aquí me he preguntado cómo sería un lenguaje que sí transmite exacto el significado de un conocimiento
que se quiere comunicar. Y digo que sí es posible, pero en parte al menos, ¿no? Por ejemplo, con geometría y números es posible transmitir informaciones exactas y precisas a personas preparadas, claro está, que se encuentran en cualquier parte del planeta Tierra. En la tecnología industrial del siglo pasado, por ejemplo, la fabricación de automóviles ha sucedido y sucede aún que ciertas partes o elementos son fabricados en distintos continentes o países con diferentes idiomas y luego ensamblados o armados en otro país y también con otro idioma, lo cual significa que las piezas o las formas tienen que ser exactas para que luego se puedan armar y pueda funcionar. Sabemos que los números muestran diferentes cantidades exactas bajo cierto sistema previamente convenido, válidos universalmente. Y la geometría también es así, y con figuras bidimensionales o volúmenes tridimensionales. Y junto con los números son universalmente aplicables, siempre a nivel tridimensional. Y es que el espacio, visto tridimensionalmente, por ejemplo, si ubicamos dentro de un cubo virtual hipotético que tiene largo, ancho y profundo, y dentro de ese cubo colocamos una pieza, por ejemplo, de un motor con una forma extraña, podemos localizar con exactitud cualquiera sean los puntos que se encuentran en su interior. Conociendo la cantidad de cada una de estas tres dimensiones daría la forma de su volumen propio. Pero, para que se puedan transmitir con precisión las medidas de la forma de la pieza, en el siglo pasado, se tenía una representación con dibujos o imágenes con varios puntos de vista diferentes o desde perspectivas diferentes que daban informaciones también diferentes, pero que sumándose y complementándose a otros puntos con los otros puntos de vista ampliaban la información total, dando la forma exacta de la pieza o de ese elemento que se tenía que fabricar. Y aquí quiero hacer notar un tema que me parece todavía para profundizar. En este lenguaje técnico geométrico numeral, para poder transmitir con exactitud las formas que se quieren comunicar a distintos lugares con idiomas diferentes, son necesarias como máximo 6 perspectivas. Hay formas que a lo mejor con una perspectiva, con una forma, digamos, bidimensional, una imagen, dando con un número la profundidad, alcanza para definirla realmente como es. Hay otras formas que son un poco más complicadas y necesitan 2 perspectivas, que puede ser de derecha, de arriba o de abajo, para dar las informaciones que, sumándose, completarían y complementarían para llegar a ser la forma final. Y hay formas más complicadas que necesitan 6 perspectivas, que son de abajo, de arriba, de atrás, adelante, derecha, izquierda, y no hay más que 6 perspectivas. En realidad hay una 7ª perspectiva, pero que en el lenguaje técnico geométrico no es necesaria utilizar. Y ahora, para finalizar, quiero dejarles una inquietud que tengo. Reflexiono y veo que este modelo lógico, técnico geométrico numeral es capaz de transmitir conocimientos exactos a todo lugar y hasta universalmente. Ahora, utilizando el pensamiento analógico, me pregunto, ¿será posible
transmitir un conocimiento real a través de las épocas y de los lugares, que tenga también diferentes perspectivas o puntos de vista que deben ser necesariamente complementarios para dar lugar a el conocimiento real. Y veremos cómo sigue desarrollándose este tema, que podría decirse que es de capital importancia en la transmisión de un conocimiento o una enseñanza. Continuará.